Buenas tardes, tengan todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase de hoy, donde vamos a estar viendo la primera parte del ejercicio de aplicación de la ecuación de flujo fraccional para procesos de inyección de recuperación secundaria. Entonces, nosotros comenzamos la última clase, la dejamos acá, donde hablamos sobre la teoría de Butley y Leverett. Hablamos sobre la limitación, cómo se aplica, en qué consiste o cómo fue el planteamiento para que Leverett llegase a la formulación de esta teoría que nos iba a permitir a nosotros determinar lo que era el flujo fraccional y el cual nos permite predecir lo que es el comportamiento de los procesos de recuperación secundaria en nuestros yacimientos. Hablábamos del planteamiento de la ecuación a nivel de condiciones tanto de campo como condiciones de laboratorio. Hablábamos sobre la medición de lo que sería el ángulo de buzamiento. Recuerden que la teoría de Butley-Leverett toma en cuenta ese ángulo de inclinación que pueda tener el estrato y que en función a ese ángulo de inclinación, entonces nosotros podríamos plantear básicamente tres casos o tres posibles planteamientos a nivel de lo que es el flujo fraccional, la cual nos lleva de una ecuación de flujo fraccional completa o extensa como esta a abreviaciones según las condiciones que se puedan presentar en el yacimiento, entre las cuales tenemos nosotros el primer caso, un yacimiento horizontal. Para un yacimiento horizontal, entonces la ecuación de flujo fraccional se resume a esto que está acá. También tenemos el segundo caso, que sería un avance frontal de invasión, un frente de invasión, buzamiento arriba, donde la ecuación se podría plasmar de esta forma y tenemos un avance completamente vertical del frente de invasión, donde el ángulo alfa va a ser igual a 90 grados y se puede resumir la ecuación de flujo fraccional de esta forma. Ya nosotros lo veíamos la clase pasada, veíamos los factores que afectan el flujo fraccional y llegábamos hasta acá, porque si no me equivoco, mi memoria no me falla, ese día nosotros tuvimos problemas con la electricidad. Bueno, en mi caso, la laptop estaba a punto de descargarse, se apagó, se descargó y quedamos en esta lámina donde ya habíamos hablado sobre los factores. Nos quedaba hablar entonces de lo que sería la curva típica del flujo fraccional. Este tipo de curva es de gran utilidad en lo que es la predicción y el análisis de comportamiento de yacimiento durante una invasión de agua. Es muy característica porque su forma es netamente como si fuese una S. E incluso muchas veces nosotros podemos conocerla a nivel de campo, a nivel de la industria petrolera, como la curva tipo S del flujo fraccional. Esta curva nos permite a nosotros poder graficar lo que sería el comportamiento de la saturación de agua a nivel de nuestro yacimiento en función a la predicción o al cálculo del flujo fraccional. Ese flujo que depende de todas las variables como permeabilidades y viscosidades. Entonces, él nos va a permitir a nosotros poder analizar y poder predecir el comportamiento a nivel de nuestro yacimiento en función a cómo el mismo está siendo invadido por el agua que nosotros estamos inyectando. Ya nosotros, dentro de unos minutos, vamos a aprender cómo podemos graficar, cómo podemos configurar esta gráfica, la cual nos va a dar mucha información sobre cómo se está comportando nuestro yacimiento durante los procesos de invasión. Ahora bien, otra de las ecuaciones que nosotros vamos a estar estudiando, vamos a estar analizando, es la ecuación de avance frontal. Esta ecuación involucra principalmente la siguiente suposición.
Esta ecuación, cuando se plasma, se parte de la suposición de que no hay transferencia de masa entre las fases, es decir, que son completamente inmiscibles, que no se pueden mezclar y los fluidos son incompresibles. Ahora, la ecuación de avance frontal es como la que nosotros tenemos acá. La variación con respecto a esta ecuación es que nosotros vamos a tener un tiempo. Ese tiempo es considerado como el tiempo que tarda o que va a tardar o en cuánto tiempo nosotros vamos a tener ese avance frontal en un determinado punto de nuestro yacimiento. Porque cuando hablamos de la ecuación de avance frontal, hablamos de una distancia en función a la saturación de fluido. Ahora, añadimos a esta ecuación de avance frontal la relación de las derivadas parciales del fluido fraccional en función a la saturación de agua, dado un tiempo y una saturación de agua en específico. Ahora, también me relaciona lo que sería el caudal de inyección, el área transversal y la porosidad, obviamente. Ahora, nosotros podríamos decir, o cuando nosotros vemos este tipo de relaciones a nivel de una ecuación, podríamos colapsar un poco, pero no nos preocupemos mucho porque ya vamos a ver que esta relación no tiene nada de complicado. Sale, es una ecuación, es una fórmula, ya es un planteamiento que nosotros podemos determinar sin mucha complejidad e incluso asociando el flujo fraccional más unas variables que nosotros vamos a aprender a determinar en función a la recta que se genera por la gráfica de la saturación de agua en función a la relación de permeabilidades relativa de los fluidos. Es decir, la relación que va a existir entre la permeabilidad relativa al petróleo y la permeabilidad relativa al agua. Entonces, como nosotros vamos a utilizar el maravilloso mundo de Excel, Excel nos permite graficar las rectas en un plano semilog y nos da automáticamente la ecuación de esa recta. Al determinar la ecuación de esa recta, nosotros determinamos una pequeña variable que la vamos a necesitar para poder calcular esta relación de estas derivadas. Entonces, aquí no vamos a aplicar literalmente ni cálculo 1, ni cálculo 2, ni el 3, ni el 4, porque ya está plasmado la ecuación para determinar esta relación de derivadas. ¿Ok? Ah, Pedro, saludo, buenas tardes. No me había dado cuenta que... Saludos, profe. Sí, es que cuando vi el link dije, ah, bueno, voy a esperar. Y me distraje escribiendo algo y de pronto dije, miércoles, ya son las 2 y 35 y salí corriendo. Sí. Hola, Elizabeth. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ya yo adelanté algo, ¿oyeron? Y bueno, Sí, yo adelanté tengo como rato tres viéndola. láminas nada. Sí. No me había Llega dicho hace como nada. 10 minutos. Ok, ok. Bueno, no has perdido mucho entonces. Bueno, Elizabeth, hoy estamos adelantando lo que sería la parte del ejercicio. ¿Sí ven la lámina, verdad? Sí, sí. Sí, se observa. Ok, sí, estaba explicando un poco lo que es la ecuación de avance frontal. Y bueno, ya cuando nosotros vemos esta fórmula, estas derivadas, podríamos ya rechazar la cosa, pues, porque Dios mío, otra vez derivadas, pero no tiene nada de complicado. Ya van a ver que va a salir en dos líneas y va a ser muy rápido poder calcular lo que es la derivada del flujo fraccional. Entonces no, no se me complica en la vida. Con respecto a las unidades de campo, recuerden que se incluyen, se anexan lo que son los factores de conversión para llevar las unidades
a unidades de campo como tal. Se le agrega el factor de conversión 5.615, pero las variables siguen siendo las mismas. Eso ustedes siempre lo van a ver a lo largo, o lo han visto, mejor dicho, porque ya mañana ustedes van a ser ingenieros en petróleo. Lo pudieron haber notado a lo largo de toda la carrera, ya cuando vemos las materias técnicas, donde las fórmulas, las teorías que se han planteado en función a la ingeniería en petróleo, primero surgen de un laboratorio. Luego, esas ecuaciones, esas teorías que se plasman en un laboratorio, son modificadas para llevarlas a lo que nosotros conocemos como unidades de campo, a las unidades que nosotros manejamos a nivel de campo. Entonces, esto sería lo que vamos a estar viendo como ecuación de avance frontal y la ecuación de flujo fraccional. Como les comentaba ahorita, la derivada del flujo fraccional es la pendiente de la curva del flujo fraccional, obviamente, a una saturación de agua. Y ahorita lo vamos a determinar, y Excel nos va a facilitar la vida para determinar esa pendiente. Para el ejercicio, yo les dejo acá una pequeña receta. Una receta que muchas veces nosotros no nos podemos dejar llevar por completo, porque los ejercicios pueden variar en función a lo que se pueda solicitar, a lo que se pueda pedir en el ejercicio. Quizás yo les puedo dar el valor de A y de B y ya ustedes no lo van a calcular. Si yo les doy el valor de A y de B en el examen, ustedes no calculan el gráfico de las permeabilidades relativas versus saturación de agua para determinar A y B, porque obviamente a ellos se los estoy dando. Pero en este caso, como es un ejercicio para que aprendamos, para formarnos, para capacitarnos, vamos a tratar de hacer todo lo relacionado al ejercicio. Pero recuerden que a nivel de un examen, de una evaluación, usted tiene que leer muy bien qué es lo que yo estoy pidiendo y en función a eso usted comienza a hacer. ¿Ok? Dentro del procedimiento para determinar lo que y obtener la gráfica de flujo fraccional, para calcular el avance frontal, primero nosotros debemos de realizar cálculos de la relación de permeabilidades relativas y permeabilidades relativas de agua y petróleo, obviamente, porque en función a esta relación es que yo puedo generar el gráfico donde voy a plasmar la información de las permeabilidades relativas al petróleo, la permeabilidad relativa al agua, versus las saturaciones o el perfil de saturación de agua de mi yacimiento. ¿Por qué? Porque al determinar el gráfico de estas dos variables, digo dos variables tomando en cuenta esta relación de permeabilidades relativas como un solo factor, al graficar estas dos variables me van a generar a mí una recta, la cual me va a permitir a su vez determinar el valor de A y el valor de B, que sería algo como lo que usted tiene acá. La relación de permeabilidades va a ser igual a A por Euler elevado a la menos B por la saturación de agua. Esto es lo que nosotros conocemos como esa recta exponencial, la que me va a permitir a mí determinar el valor de A y quién va a ser B. Y ahorita lo vamos a ver. Al momento de obtener quién es A y quién es B, entonces yo puedo obtener, calcular el flujo fraccional y calcular la derivada de ese flujo fraccional, porque la derivada del flujo fraccional va a ser igual a B, que es el valor que yo voy a obtener al graficar la recta pendiente entre las permeabilidades relativas y la saturación de agua, por el flujo fraccional elevado al cuadrado menos el flujo fraccional. Y eso a mí me determina lo que es la derivada de ese flujo fraccional.
se realiza un gráfico de flujo fraccional menos saturación versus saturación de agua, que este es mi gráfico mi gráfico de curva tipo S o el gráfico del flujo fraccional. Y también puedo determinar un gráfico para representar o ver gráficamente cómo se comporta la derivada de mi flujo fraccional en función a la saturación de agua. Al momento de que yo grafique el flujo fraccional versus la saturación de agua que me dé mi curva tipo S, entonces yo puedo determinar SWF, que va a representar la saturación de agua al frente de avance. Y para obtener finalmente el avance frontal, nosotros debemos determinar o graficar SW versus la ecuación de flujo fraccional. Entonces, son gráficos muy sencillos, son gráficos muy fáciles, que con 2 clics salen rapidito y que no tienen nada de complicación. No es nada del otro mundo. Ahora bien, vamos a entrar en lo que sería el ejercicio. El ejercicio dice determinar los perfiles de saturación al frente del avance, es decir, SWF. Con este mismo ejercicio, yo voy a hacer otras cosas para que ustedes vean todo lo que nosotros podemos determinar dentro de lo que sería nuestro proyecto de inyección de agua. Pero para efectos de esta primera clase, vamos a determinar la saturación de agua al frente de avance. Ya en la próxima clase, entonces, podemos ver todo lo demás que nosotros podemos hacer en función a o a la forma de cómo nosotros podemos predecir el comportamiento de nuestros yacimientos. Podemos calcular eficiencias de desplazamiento, podemos determinar lo que sería agua inyectada o el volumen de agua inyectada, podemos determinar comportamiento o la relación de agua-petróleo, podemos determinar la tasa de flujo de petróleo y de agua posterior a la ruptura. En fin, podemos realizar varios cálculos en función a este comportamiento. Pero para efecto de esta primera clase y no complicarnos mucho, sino para ir procesando poco a poco la información y no saturarlo con todo de una vez, vamos entonces a comenzar a resolver el ejercicio hasta SWF. Bueno, y vamos a incluir también SWBT, que es la saturación a la ruptura, para que nosotros veamos cómo se calcula, cómo es la relación, cómo se grafica, ¿ok? Entonces nos dan los valores del factor volumétrico del petróleo, factor volumétrico del agua, el espesor, la distancia entre pozos, la viscosidad del petróleo, viscosidad del agua, el ángulo de inclinación, la saturación de agua con nata, la inicial, la saturación de petróleo residual, la porosidad, el caudal de inyección y el área. Aunado a esto, nos dan el perfil de saturaciones, ¿ok? Y nos da la relación de permeabilidades relativas del petróleo y permeabilidad relativa del agua. Es decir, que ya me lo está dando dividido, no me los está dando separados. Si yo solo los coloco a ustedes en el examen separados, les digo, ok, la permeabilidad relativa al petróleo es tanto y la permeabilidad relativa al agua es tanto. Luego usted tiene que generar una columna nueva en la tabla y dividir la permeabilidad relativa al petróleo entre la permeabilidad relativa al agua. Pero ya en este caso, ya yo la estoy dando, la relación. Ya usted va a usar la relación de permeabilidades relativas directamente porque ya la tiene. Ya la tenemos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá. Ya dejé de compartir el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a habilitar acá el Excel.
Listo, ya lo vemos. No sé si me gusta lo que estoy viendo, pero sí. ¿Cómo? No sé si me encanta lo que estoy viendo, pero sí, 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 ya se ve. No, 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 no. Esto es más bulla que... Esto es como el dicho que dice, perro que ladra no muerde. Lo has escuchado, ¿verdad? Sí, Igualito. Esto es lo mismo. Elizabeth, ¿estás por allí? Sí, profe, estoy atenta. Ok. Bueno, ¿qué hice yo primero? Yo hago una tabla, una pequeña tabla, con todos los datos de mi yacimiento. Y luego hago otra tabla con los perfiles de saturación que me dio el yacimiento. ¿Se acuerdan? Yo les expliqué que ya como me daban las permeabilidades relativas al petróleo y permeabilidad relativa al agua, ya yo no me interesa más nada, ya tengo la relación, ya la dividió, ya está resuelto. Si las doy por separado, ahí sí ustedes tienen que venir y dividir permeabilidad relativa al petróleo entre permeabilidad relativa del agua y les da la relación. Pero acá ya la tenemos. Entonces, lo primero que usted va a hacer es colocar a nivel de su Excel, haga una tablita con todos los datos y haga otra tablita con los perfiles de saturación que yo les voy a dar, para que ya los tenga tabulados. Ya lo único que nos quedaría es determinar cada una de las cosas que nos están pidiendo. Ahora bien, lo primero que nosotros debemos de hacer, según lo que hablábamos en el PowerPoint, el primer paso sería calcular permeabilidad relativa al petróleo y permeabilidad relativa del agua. Aquí es donde yo les digo que muchas veces los estudiantes no leen, entonces vienen y sacan permeabilidades relativas al petróleo y al agua donde no hay, las dividen y ya, sí, ya las calculé. No, ya el primer paso ya está hecho, ya calculamos permeabilidad relativa al petróleo y permeabilidad relativa al agua, ya está hecho, no hay que hacer más nada. Ahora necesitamos determinar A y B para poder conocer la derivada del flujo fraccional. Pero para conocer A y B, recuerdan que nosotros debemos de graficar un gráfico semilog de permeabilidad relativa al petróleo y al agua versus la saturación de agua. Lo hacemos. Y es este grafiquito lindo y bello que usted ve acá. Ah, profesor, pero que ya usted lo tiene hecho. ¿Y cómo se hace? Fácil y sencillo. Insertar gráfico de dispersión. Le damos seleccionar datos. Le damos agregar. En el valor de las X o en el eje de las X, profe, nosotros vamos a tomar, ¿aló? este, está hablando como si en la pantalla se mostrara algo, o sea, me imagino que hay una ventana que le está pidiendo los datos. Nosotros no vemos eso, nosotros seguimos viendo el Excel. ¿En serio? Ah, bueno, vamos a Para hacer algo. arreglar eso, eso sucede porque está compartiendo directamente el Excel. Para arreglar eso, es Correcto. mejor que comparta la Ya pantalla como tal. la pantalla completa, toda la pantalla, le damos acá a compartir. Ahora sí. Ahora Ah, ven bueno, ahora vamos a el nosotros. ahora ven el Excel, Ahora sí, ¿cierto? ahora sí. Sí, sí. Ahora vamos a cerrar todo esto para que lo hagamos de nuevo. Vamos a ver. Graficar saturación de agua versus permeabilidades relativas. Insertar. Gráfico. Dispersión. Damos seleccionar datos. Agregar. Valores en el eje de X. Van las saturaciones. Enter. Valores en el eje de Y. Relaciones de permeabilidades relativas. Aceptar. Aceptar. Vamos. Dar formato al eje. Vamos a decir que lo coloque en escala logarítmica. ¿Vieron? Ahora sí es una recta. Pero
nosotros necesitamos determinar la ecuación de esta recta. Nos paramos en la recta, le damos clic derecho, le decimos que agregar línea de tendencia central, le decimos que de forma exponencial y que nos represente la ecuación de flujo. La ecuación de la recta, perdón, la ecuación de flujo. Ya me fui para yacimientos 2. Y acá la tenemos. Miren que esta formulita que está acá. A ver. Si la vemos, Claro, es dice idéntica a la de la izquierda. 529.39, pero es lo mismo que nosotros tenemos acá, ¿ves? Tenemos A por Euler, A por Euler elevado a la menos B por la función X, que la función X, ¿quién es? Saturación de agua. Entonces vemos automáticamente, ¿quién es el valor de A? A es 529.39. ¿Y quién es el valor de B? B es menos 11.47. ¿Lo vimos? Demasiada tecnología para mí, pero sí. Sí, se entiende, profe. Pero sí, una cosa así. Entonces, claro, esta es la ventaja que nos da el Excel, porque ya nosotros determinamos valor de A y B. Si yo lo doy de forma presencial y no tenemos la facilidad del laboratorio de informática o no tenemos facilidad de usar Excel, bueno, yo les doy los valores de A y de B porque obviamente es muy complicado determinar. Pero ya que Excel nos facilita la vida a nosotros y que nuestro futuro en cualquier empresa se basa en el uso de Excel, porque qué rudo que en la empresa, en la industria petrolera, todo es una tabla de Excel. Incluso cuando comienzan a surgir estos pequeños simuladores, lo hacen en función a una tabla en Excel. Y, y cómo nos cuesta a nosotros aprenderlo a nivel de la universidad, porque no nos dan clases de Excel. Y cuando estamos en la industria, todo se fundamenta en un archivo Excel. Ok, ya determinamos A y B, ¿cierto? Fácil y sencillo. Ahora bien, vamos a determinar flujo fraccional. Pero para determinar flujo fraccional, nosotros debemos de revisar este valor que está acá, y que lo voy a poner acá en rojo, y lo voy a sobrar en negro. El ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de inclinación? 0. 0. Por lo tanto, si el ángulo de inclinación es 0, nosotros nos vamos a la clase que vimos. Es un yacimiento del tipo horizontal. Por lo tanto, como es un ángulo del tipo horizontal, nosotros vamos a trabajar con esta pequeña formulita que está acá. Donde, ahora se ve muy fea, así. El flujo fraccional de agua va a ser igual a 1 entre 1 más las relaciones de permeabilidades del petróleo y del agua por la viscosidad del agua entre la viscosidad del petróleo. De esta forma nosotros vamos a determinar este señor que está acá. Claro, obviamente nosotros nos traemos nuestra tablita de saturación de agua y de permeabilidades relativas y le añadimos una columna más, que es la que vamos a usar nosotros para determinar el flujo fraccional. Obviamente nosotros vamos a plasmar lo que sería esta fórmula para determinar flujo fraccional, la vamos a montar en Excel. ¿Y cómo sería? 1, porque es este 1 que está acá, entre
abrimos paréntesis porque él me va a relacionar todo lo que está abajo. 1 más B24. ¿Quién es B24? Miren que es la relación de la permeabilidad del petróleo entre la permeabilidad del agua. Pero si nosotros relacionamos las permeabilidades relativas, las dividimos, nos va a dar que cuando hablamos de permeabilidad relativa al petróleo entre permeabilidad relativa al agua, nos va a dar que eso va a ser igual a la permeabilidad del petróleo entre la permeabilidad del agua. Es lo mismo. Entonces, ya lo tenemos resuelto esta relación. Lo único que nos queda entonces es dividir la viscosidad del agua, que sería B7, entre la viscosidad del petróleo, que es B6. ¿Lo vimos? Ahora bien, si no saben mucho Excel, yo no es que soy experto en Excel, pero sé más o menos. ¿Qué me permite a mí estos signos del dólar que están al lado de la letra? ¿Lo ven? Esos signos del dólar me permite tener estos valores fijos. Es decir, que si yo corro la fórmula, él me va a ir tomando los valores de relaciones de permeabilidad, pero me va a mantener fijo el valor de viscosidad del agua y la viscosidad del petróleo. Eso es para ahorrar tiempo, pero si usted dice, no, profe, eso es muy complicado para mí o yo, entonces usted se va a pie y usted sigue colocando en cada uno viscosidad de agua, viscosidad del petróleo, es decir, va colocando la fórmula a pie. Eso no tiene ningún rollo, no tiene ningún problema. Lo que quiero es que ustedes se fijen muy bien cómo van a colocar la fórmula de flujo fraccional a nivel del programa Excel. Recuerden que un paréntesis colocado donde no va afecta todo el ejercicio. Se los digo yo que ayer justamente estaba realizando un ejercicio de posgrado. Era un ejercicio de producción y coloqué un paréntesis donde no era y la curva de índice de productividad me dio toda distorsionada. Me dio una cosa rara y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Cuando me pongo a revisar la fórmula que coloqué, nada, un paréntesis estaba donde no debería de estar. Entonces, les recomiendo, fíjense bien cómo van los paréntesis, estén pendientes al momento de hacer el examen con los paréntesis, porque otro de los defectos, desde que estoy dando clases, dictando yacimientos 3, me he fijado que muchas veces se nos complica a la hora de colocar los paréntesis. Y miren que esto es como si fuese una calculadora científica. Si usted se equivoca aquí, usted se equivoca también en la calculadora científica. Y lo hemos notado a lo largo de toda nuestra carrera. Un paréntesis mal ubicado nos da, y dígame cuando estamos calculando una ecuación de flujo, una ecuación de Darcy que es inmensa, que es eterna, en una calculadora, y le damos igual y nos da error por un bendito paréntesis. Entonces, fíjense bien cómo colocan los paréntesis para que no tengan error y no tengan problema. Una vez nosotros vaciemos la información, la primera ecuación, así como la tengo yo con los signos de dólar, para que me mantenga los valores fijos, yo puedo correr toda la fórmula y ella me va a calcular todo el flujo fraccional en función a qué, en función a cada una de las relaciones de permeabilidades. ¿Ok? Y miren cómo es el comportamiento del flujo fraccional. El comportamiento del flujo Profe, fraccional. antes de, Dígame. perdón por interrumpirla, más que nada antes de que se vaya la idea. Entiendo que lo de los paréntesis, sobre todo en la parte de la viscosidad, es por efectos del ejercicio y no sé qué. Pero por lo menos en este caso, esa división es 0.5. Si me quiero ahorrar ese problema de los paréntesis, puedo poner 1 más B24 B25, lo que corresponda por 0.5, ¿no? O sea, Claro, correcto. si da la casualidad de que da un valor así de sencillo, ya si me da 353,542, ya es otra cosa. Claro, claro, pero yo lo hago directo para facilitarme la vida, ¿me entiendes? Ok,
Sí, sí. Yo, claro, como tú lo vayas a hacer, no hay rollo. Con tal que dé, no hay rollo. Yo les estoy explicando dos cosas. Les estoy dando yacimientos 3 y los estoy familiarizando con Excel, de montar las cosas en Excel. E incluso cuando las veces que he dado yacimientos 2, yo mando a los muchachos a montar las pruebas de presión en Excel, Ok. porque eso es lo que van a ver ustedes en la industria. ¿Me entiendes? Sí, En la industria vas a tener el simulador y en la industria vas a tener es una hoja de Excel, no vas a tener un cuaderno. claro. Entonces, por eso es que yo lo plasmo de esta forma y se los explico de esta forma. Porque yo puedo habilitar mi pizarra y comenzamos a graficar, No. pero yo quiero que ustedes se metan acá, Entiendo, entiendo. ¿me entienden? Para que ya se vayan familiarizando con Excel. Ah, profe, pero es que yo lo sé manejar. Bueno, ahora vamos a familiarizarnos con el tema de petróleo con Excel. ¿Lo vemos? Por eso es que les coloco la fórmula, las ecuaciones. Pero si tú me dices, no, profe, yo sé que 2, 1 entre 2 es 0,5. Bueno, tranquilo. Tú colocas 1 entre, abres paréntesis, 1 más B24. Ah, yo no quiero colocar B24. Coloca el valor de permeabilidad relativa, este que está acá. 1, entonces sería 1 entre 1 más 30,23 por 0,5. Listo. ¿Lo ves? Claro, Y así literalmente lo una vas calculadora. haciendo. Corre, y así lo vas haciendo con cada uno de los flujos fraccional que necesitas calcular. Ahora bien, lo que les estaba explicando, miren cómo es el comportamiento del flujo fraccional. Miren que todavía no he graficado. Yo agarro y tapo acá el gráfico. No he graficado, todavía no he graficado, pero puedo visualizar cómo sería el comportamiento de la curva. Miren que va desde valores cercanos a 0 hasta llegar a valores cercanos a 1. Es decir, que el comportamiento del flujo fraccional, la curva tipo S, va desde 0 hasta 1. No pasa de 1, porque ya 1 representa el 100%. Entonces, no puede pasar de 1. Él me llega, o él va de 0 o de valores cercanos a 0 hasta valores cercanos a 1. Es decir, que si yo sigo dándole valores de saturación a mi yacimiento, según mi perfil de saturación, yo me voy a ir acercando cada vez más a la línea máxima superior de mi gráfico, que va a ser 1. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Ya calculamos flujo fraccional. Vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Igual, insertar gráficos de dispersión. Le damos seleccionar datos, agregar. En el eje de las X van mis saturaciones y en el eje de las Y va mi flujo fraccional. Aceptar, aceptar. Y aquí está mi curva tipo S. Qué lindo, qué bonito, ¿verdad? Claro, ustedes acá lo pintan más bonito, le colocan el título del gráfico, mejoran los ejes, así como yo lo dejé acá. Ahora bien, como ya tenemos representado el gráfico del flujo fraccional, vamos a determinar, lo voy a dejar por acá, para explicarles el poco de rayas que ustedes ven acá y qué significa cada una de esas.
pero les voy a explicar cómo determinar la derivada del flujo fraccional y el gráfico del flujo fraccional. La gráfica de la derivada la calculamos en función a esta formulita que está acá, esta pequeñita que está acá. La derivada va a ser igual al valor de b por el flujo fraccional elevado al cuadrado menos el flujo fraccional. Recuerdan que nosotros determinamos el valor de b cuando estuvimos realizando la ecuación de la recta del gráfico de saturación de agua versus relaciones de permeabilidades relativas. Ahora bien, nosotros determinamos que la derivada va a ser igual al valor de b. ¿Y quién es b? B es esta que está acá. Por el flujo fraccional elevado al cuadrado menos ese mismo flujo fraccional. Yo coloco las fórmulas ya, automático, pero vuelvo a repetir, si tú me dices, bueno, esto va a ser igual a menos 11.47 por el valor de flujo fraccional, que es 0.0621, elevado al cuadrado, menos el valor de flujo fraccional, que es 0.0621. Tú lo calculas de esa forma y está bien, no hay rollo. Pero acá yo te estoy explicando cómo manejar la ecuación a nivel del programa Excel. ¿Cómo se La pone el siguiente símbolo de sería elevar? de elevar. Ok, eso tú lo buscas en insertar en símbolos y allí buscas el simbolito de elevar a nivel de Excel. Ah, gracias. ¿Ok? Igual lo vas a hacer con todo, lo van a hacer con todos los demás. En el segundo caso, mira que es lo mismo. El valor de B por el flujo fraccional, ahora es el segundo, porque yo voy ahora a trabajar en función a este que está acá. Lo elevo al cuadrado menos el mismo. Y así sucesivamente lo voy a ir haciendo con cada uno de los flujos fraccionales que yo tenga. Es decir, que si usted tiene 80 flujos fraccionales que usted calculó en el paso anterior, usted va a calcular 80 veces la saturación de la derivada del flujo fraccional. ¿Ok? El gráfico prácticamente es lo mismo. Insertar gráfico, seleccionar datos. Ay, Dios mío, me disculpan esa. Ajá, ¿dónde quedamos? Graficando la derivada. Entonces, para graficar la derivada, vamos a volver a cerrar, vamos a eliminar esto. Vamos a generar este gráfico igual como lo hemos hecho, hasta ahora. Damos insertar gráfico, dispersión. Damos seleccionar datos, agregar. Ahora bien, vamos a ver si captaron allí la idea. ¿Quién va en el eje de las X? Las saturaciones. ¿Ah? Mira este gráfico que está acá. Ah, la derivada, Derivada. creo. Sí, Eje de las X, derivadas. Eje de las Y, la saturación. saturaciones. Aceptar, aceptar. Y nos da el gráfico de derivada de la saturación. Derivada del flujo fraccional, perdón, me disculpa, en función a una saturación de agua dada, así. ¿Ok? Ahora, vamos a borrar este gráfico porque vamos a usar más este que está acá. Ahora bien, vamos a determinar
la saturación de agua al frente de avance. La saturación de agua al frente de avance. ¿Cuánto es el valor de esa saturación de agua justo en el frente de avance? Para nosotros poder determinar la saturación de agua al frente de avance, vamos a tomar nuestro gráfico tipo S y vamos a trazar una línea. Nos vamos a parar en el inicio de nuestra curva y vamos a trazar una recta que me va a tocar un solo punto de mi curva. El primero que caiga, me imagino. Correcto. El primero que toque. Ella se caracteriza porque va a tocar un solo punto de la recta. El semestre pasado tuve varios bachilleres, incluso la dicté de forma presencial y ellos me graficaron esto presencial. Entonces me salieron mal. ¿Por qué? Ellos tomaron la recta, partieron desde el punto de inicio e hicieron esto. ¿Cuántos puntos está tocando la recta allí? Por lo mínimo está tocando 2 puntos. Pero es una recta que toca un solo punto, por lo tanto está malo. Y al estar malo, la curva, al estar malo, el determinar la saturación al frente de avance, obviamente lo demás va a estar malo, porque el frente de avance lo vamos a determinar en función a la saturación del frente de avance. Para avanzar en el segundo paso de este extenso ejercicio, debemos determinar la saturación de agua al frente de avance. Y si está malo, obviamente lo demás va a estar malo. Y miren que llevamos casi que un cuarto del ejercicio. Entonces, lo demás iba a estar malo, obviamente, porque me está tocando más de un punto de esta forma. Entonces, lo que usted tiene que estar pendiente es que cuando usted trace la recta, me toque un solo punto. Y miren que aproximadamente me toca este punto que está acá. Entonces, como me toca este punto, yo voy a trazar una recta. Vamos a colocarla en rojo. Y luego vamos a bajar acá. Vamos a colocarla en rojo. Al tocar este punto, yo leo hacia abajo, porque, ya va, denme un minuto. Ok, es que estoy acá con mi hija y corrió al baño. Ya le dije que me avisara cualquier cosa. Bueno, entonces, seguimos. Al ya yo identificar el punto que me tocó esta recta está muy fea, vamos a ponerla más pequeña aquí. Yo leo hacia abajo y hacia abajo yo identifico el valor de saturación de agua al frente de avance, como lo hice acá. Entonces, este valor de saturación de agua, que es 0.6, es la saturación de agua justo en el frente de avance. Si, entonces, ya estamos respondiendo la pregunta del ejercicio, porque el ejercicio nos está diciendo determine la saturación de agua al frente de avance. Ya lo hicimos. Al momento de trazar la recta que me toque un solo punto a nivel de la curva de tipo S, al identificar ese punto, yo bajo a el eje de las X
y leo el valor de saturación. Entonces, cuando ya yo tenga una saturación de 0.6, esa va a ser mi frente de avance. Ahora bien, si yo quiero determinar cuál sería la saturación de agua en el momento de la ruptura, yo voy a trazar otra línea. ¿Y de dónde va a salir esa línea? Esta recta que me tocó un solo punto, yo la llevo y corto el eje superior. Al cortar el eje superior, yo bajo y leo en el eje, vamos a colocarlo acá rojo. Y leo este valor que está acá. ¿Cuánto sería más o menos? Aproximadamente sería casi que 0.7. Yo lo coloco al ojo por ciento acá y digo que SWBT equivale a 0.67. Es decir, que cuando ocurra la ruptura a nivel de mi pozo productor, cuando ya comience yo a ver agua a nivel de mi pozo productor, ¿saben cuánto va a ser la saturación de agua en ese momento? La saturación de agua en ese momento va a ser de 0.67. Podemos colocarlo, vamos a colocarlo, a redondearlo, pues 0.7. 0.7 va a ser mi valor de saturación a la ruptura. Ya va, denme un minuto. Ya estoy acá. Se fue Elizabeth. Me imagino que se le fue la luz. Oh, oh. Y que mi nivel de Excel es -1. Ajá, pero estábamos hablando del valor de saturación a la ruptura. Entonces, de esta forma, yo puedo determinar el valor de saturación de agua justo al frente de la ruptura, justo en el momento que ocurre la ruptura a nivel de mi pozo productor. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar el flujo fraccional para estas dos saturaciones? Lo puedo hacer por el gráfico de la derivada del flujo fraccional. Yo determino cuánto sería el valor para esta saturación y cómo se va a comportar la derivada del flujo fraccional para este caso. ¿Ok? Para una derivada de aproximadamente, no,
y algo acá cerca, entonces nosotros vamos a tener 1.920, sería este punto, tendríamos nuestra saturación de agua. Pero también lo podemos determinar en función al gráfico. Vamos a borrar este ya, porque ya lo explicamos. Podemos determinar cuánto sería el flujo fraccional para la saturación de agua al frente de avance y cuánto sería para la saturación de agua al momento de la ruptura. ¿Ok? Vamos a dejar la clase hasta acá para no colapsar las mentes y los cerebros. Para el que viene, entonces, determinamos ecuación de avance frontal, determinamos saturación de agua posterior a la ruptura y relación agua-petróleo y cómo se comportan los caudales posterior a la ruptura. ¿Ok? No, ya Todavía va. nos falta Y la línea ejercicio roja de que está explicar. en la derivada es la ¿En misma que dónde? está en la izquierda. Correcto. Ah, Es el comportamiento de la saturación de agua al frente de avance y cómo se comporta la derivada. ok. Ujú. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿te parece? Está bien. O sea, Para que también así podría seguir puedan sin ustedes decirlo, pero está volver. bien. ¿Cómo? Que también podría seguir si usted quisiera, pero está bien. No, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a, para que proceses la información y puedas volver a ver la clase y puedas ver cómo se va manejando cada uno de los puntos, ¿ok? Sí, sí, chévere, profe, gracias. Elizabeth, ya nos estamos despidiendo. Ah, ok, profe, disculpe que tengo problemas con el internet. No me sacaba de la llamada. Y ahorita que No, volví no, a no, tratar, me traté de conectar ahorita y pude hacerlo. no te preocupes. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a detener la grabación. Bueno, ya yo de una vez le voy a dejar la grabación disponible en la plataforma.